A ver cómo paso esto. ¿Y cómo hago para pasar ahora? Tengo que irme acá, me parece. No. Aquí es donde vamos. Bueno, jóvenes, buen día. Creo que ya estamos todos. Bueno, no nos quedó más que online, no pude negociar nada. Vamos a empezar un tema nuevo. Ya hemos avanzado todo el parasimpático. Ahora vamos a ir recordando un poquito simpático. Si nosotros hablamos del simpático, ¿quién es un neurotransmisor? Noradrenalina. La noradrenalina. ¿Y ella va a ser capaz de actuar sobre qué tipo de receptores? Alfa y beta. Alfa y beta. Ok, aquí vamos a ir viendo un poquito desde dónde se forma esa noradrenalina. Tenemos en pantalla todos nuestros efectos del simpático, que es el sistema del estrés. ¿De dónde nacen las terminaciones nerviosas del simpático? Desde T1 hasta L2, L3. Sí, señora, perfecto. Y esa primera sinapsis preganglionar, ¿quién era su neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y qué receptor ocupa? Nicotínico. Nicotínico, perfecto. Ya, eso lo habíamos revisado un poquito en bloqueadores neuromusculares. Ahora, en este sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a empezar con los fármacos simpático-miméticos, también llamados agonistas adrenérgicos. Son todos sinónimos. Si yo voy a hacer un simpático mimético o agonista adrenérgico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar receptores adrenérgicos, pero si nosotros recordamos un poquito, receptores adrenérgicos tengo los alfa y tengo los beta. Entonces vamos a tener una clasificación interesante donde vamos a hacer agonistas alfa y agonistas beta. Bien. ¿De dónde nacen estos neurotransmisores? Si yo les pregunto, ¿quién es su precursor de la noradrenalina? ¿Qué me responden? ¿Cómo mi organismo forma noradrenalina? Por la dopamina, creo que es metilación de la dopamina. ¿Y antes? En mis alimentos. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Y ven mi... No me ven a mí, ¿verdad? ¿No ven mi cámara? No, doctora. No, doctora. Sí, acá me sale que la cámara tengo que reactivar, no sé qué, pero bueno, no importa. Si yo, dopamina me has dicho sí, antes de la noradrenalina está dopamina. ¿Y antes? La tirosina, ¿verdad? Exacto, va a ser a partir de un aminoácido que se llama tirosina y antes de la tirosina incluso la fenilalanina. O sea que yo quiero que ustedes piensen que todo el neurotransmisor que va a haber en nuestro cuerpo se va a formar a partir de aminoácidos. En este caso, su aminoácido precursor va a ser la tirosina y antes de la tirosina la fenilalanina. Si ustedes revisan, tenemos muchísimos alimentos ricos en fenilalanina y en fenil y en tirosina. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo es que ellos se nos van formando. Esta lámina está interesante. No se les puede olvidar ya esta lámina. Fíjense que a partir de la tirosina, gracias a la tirosina hidroxilasa, forma L-dopa. Gracias a la descarboxilasa, dopamina. Ok, si yo sigo haciendo biotransformaciones, noradrenalina y finalmente adrenalina. ¿Qué es lo interesante en esta lámina? Que si yo sé este manejo, yo voy a ir utilizando precursores para que se detenga esa biosíntesis, por ejemplo, en dopamina, y que no me pase a noradrenalina. ¿Qué tendría yo que hacer en esta lámina para que esta dopamina no me pase a noradrenalina? ¿Inhibir la dopamina B hidroxilasa? Sí, señor, y eso es lo que hacemos cuando damos L-dopa. L-dopa vamos a dar en un paciente con Parkinson. Poco se absorbe
más lo poco que se absorbe y que me llega al sistema nervioso central, tiene que ser una enzima para inhibir a la dopa beta hidroxilasa a fin de que no pase a noradrenalina. Nuestro organismo va determinando a dónde se queda esta biosíntesis. En el caso nuestro de hoy, que vamos a avanzar agonista del simpático, pues vamos a dejarlo hasta noradrenalina, ¿ya? Entonces, fíjense, esta neurona, su tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina, tiene sus terminales que van a liberar en algún momento por un ingreso de calcio. Ingresa el calcio y eso se libera. ¿Qué receptores tengo? Alfa, beta 1, beta 2. ¿Ellos van a actuar de forma permanente? No. Ellos vuelven. En esta terminal sináptica voy a tener enzimas como, ¿cómo se llamaban las enzimas que biotransformaban a la adrenalina? Vamos. Adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas. ¿Cómo se llama la enzima que la biotransforma? Dos hay. ¿Sería la monoaminoxidasa 1? Extremadamente importante. Monoaminoxidasa y la catecol COMT, catecol ortometiltransferasa. A ver si razonamos. ¿Qué pasará en un paciente si yo le inhibo la monoaminoxidasa? Aumenta la acción de la noradrenalina. Ya, y esos fueron los primeros antidepresivos que se usaron. Se creía que la depresión era solo una baja de noradrenalina. Entonces le dábamos un fármaco al paciente que inhibía monoaminoxidasa. ¿Y cuál era el resultado? Aumentar los niveles de noradrenalina. Y si aumento niveles de noradrenalina, ¿qué efecto adverso presentaban esos pacientes? Dolor de cabeza. ¿Por qué? Quiero que piensen en los más importantes. Quiero que aumenten esa noradrenalina en los órganos más importantes. Hablemos de corazón, hablemos de músculo liso del vaso. ¿Qué hace a nivel cardíaco una noradrenalina? ¿Y qué nos va a hacer a nivel del vaso? En corazón aumenta propiedades cardíacas y en vaso ¿Y en vaso? lo estimula, causando vasoconstricción. Sí, esos pacientes terminaban hipertensos y taquicárdicos. Se creía que solo la depresión era baja noradrenalina. Entonces, ese era el problema. Sin embargo, hoy sabemos que la depresión, ¿cuál es el neurotransmisor que yo debo aumentar? Serotonina, ¿no? Hacemos los inhibidores de recaptación de serotonina. Más a esa depresión, ya lo van a ver en psiquiatría, hay que ponerle su apellido. ¿Quién es su apellido? ¿Es una depresión con ansiedad? ¿Es una depresión sin ansiedad? Si es una depresión con ansiedad, ¿qué pasaba si yo uso un inhibidor de monoaminoxidasa, una tranilcipromina? Esos fueron los primeros que se usaron. Pues aumentaba más la ansiedad porque aumenta frecuencia cardíaca, aumenta hipertensión, ¿ok? Aumenta presión arterial. Entonces, fíjense ustedes que siempre tenemos que saber qué es lo que tengo en déficit en el organismo o qué es lo que está alterado para yo buscar mi objetivo terapéutico. Si lo que tengo es baja noradrenalina, pues usaré un inhibidor de monoaminoxidasa o de catecol ortometiltransferasa. Si lo que tengo es depresión, ¿qué hay en depresión? Baja serotonina. Buscaré fármacos que me aumenten serotonina. Bien, entonces esto no olvidarse, ¿ya? Y eso, noradrenalina que actúa en receptor alfa, beta 1, beta 2. En esta terminal sináptica tenemos catecol ortometiltransferasa y monoaminoxidasa, pero dentro de la neurona, porque una parte es recaptada, hay principalmente monoaminoxidasa que lo biotransforma y le va dando algunos sustratos para volver a formar noradrenalina. Sin embargo, si ven acá, tengo algunos receptores del presináptico.
Todos estos, alfa 1, beta 1 y beta 2, son del postsináptico y ahí le vamos a estudiar los fármacos que actúen en alfa, que actúen en beta. Sin embargo, aquí hay un alfa 2. Ese alfa 2, cuando es utilizado en el presináptico, solo se utiliza cuando había una liberación de noradrenalina extremadamente alta. ¿Para qué? Cuando hay mucha noradrenalina, ocupamos este alfa 2 y al ocupar este alfa 2 le dice a esta neurona, ya no hagas más noradrenalina, está suficiente, ya se ha estresado demasiado, que le venga tranquilidad. Entonces, cuando ocupo el alfa 2, esta neurona ya no libera noradrenalina. Así, el episodio por el cual el paciente entró en estrés, ya el paciente se tranquilice, aunque mantenga el episodio, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar si yo ocupo alfa 2? Disminuye liberación de noradrenalina, de acción central se llama, porque yo estoy trabajando en el presináptico. ¿Para qué usarían un fármaco agonista de receptores alfa 2? Agonista significa que hace lo mismo que el neurotransmisor. ¿Para qué usaríamos un agonista alfa 2? Vamos a hacer lo mismo que hace la noradrenalina en alfa 2. ¿Qué efecto voy a tener primero? Doctora, en un paciente asmático con su crisis, porque alfa 2 es músculo liso del bronquio broncodilatador. Acuérdate que los alfa en vaso ni en bronquio hay muy poquita densidad, porque si ellos fueran ocupados de forma agonista, vamos a tener broncoconstricción. Entonces, una protección de la vida te dice que noradrenalina en vasos actúa en beta 2 en mayor cantidad, no en alfa. Los alfa en músculo liso del bronquio, no del vaso, tengo en baja densidad. Pero el efecto, ¿cuál es? Si yo ocupo este receptor alfa 2 de forma agonista, ¿qué voy a lograr? Ansiedad. A ver, me voy a expresar de nuevo. Cuando hay mucha noradrenalina, que tengas un episodio de estrés severo, viene y ocupa el alfa 2 y le dice a esta neurona, ya no hagas más noradrenalina. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Más noradrenalina o menos? Menos. Ok, o sea que si yo soy agonista alfa 2, voy a tener menos liberación de noradrenalina. Perfecto. ¿En qué caso quiero que se libere menos noradrenalina? ¿Cuál era el órgano cuyo funcionamiento dependía de la noradrenalina de forma permanente, que era su tono normal? ¿Quién en tu cuerpo ahorita tiene un tono normal alfa o noradrenérgico? Exacto. El vaso, así yo esté sentada parada de cabeza, tiene un tono alfa normal. Ese es su tono que yo le puedo modificar, sí, pero mi cuerpo lo hace alfa. Y él se alimenta de noradrenalina. ¿Qué va a pasar si a nivel central, aquí a esta neurona, en el presináptico, le estás disminuyendo la liberación de noradrenalina? ¿Qué va a pasar con el tono alfa del vaso? ¿Habría una vasodilatación? Sí, señor, había una vasodilatación y son vasodilatadores. Y si son vasodilatadores, ¿aumenta la presión o disminuye? Disminuye. Ok, ahí les presento un grupo de antihipertensivos. ¿Será de acción muy elevada o de baja acción? Si bloqueo los alfa. O si disminuye el tono alfa, no lo bloqueo. Son importantes. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a lograr es que no se libere noradrenalina. El primero que se va a afectar es el vaso, porque el vaso tiene un tono alfa normal. ¿Son antihipertensivos? Sí. Se llaman agonistas alfa 2 y se utilizan no en primera elección. ¿Por qué no se utiliza en primera elección? Porque si yo estoy disminuyendo la liberación de noradrenalina, que va a bajar la presión,
¿Qué más me va a producir si yo les bajo ahorita su noradrenalina? ¿Qué les va a pasar? Y encima que están en su cama mirando el techo. ¿Produciría bradicardia? Ya, bradicardia, ¿qué más? ¿Y tu atención y tu memoria aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ok. Disminuye, perfecto. Entonces, son antihipertensivos que me van a disminuir mi atención y me pueden dar sueño. ¿Lo usaría yo de primera elección como antihipertensivo? No. Y ok, o sea que sí es un grupo de antihipertensivos, pero yo buscaré uno con menos efectos adversos. Voy a usar un IECA, un ARA2, un beta bloqueante mucho antes que usar un agonista alfa-2. ¿Cuándo voy a usar un agonista alfa-2? Cuando todos los anteriores no han dado buen resultado en el paciente. Más tienen su indicación de oro. Un agonista alfa-2 se utiliza cuando la paciente está embarazada. Es un fármaco que le baja la presión y no es teratogénico. Teratogénico significa que no hace malformación al feto y es de primera línea para paciente embarazada hipertensa. Estamos hablando de alfa-metildopa, guanidina, guanfacina, guanabenzo. Ese es el grupo de fármacos agonistas alfa-2, ¿de acuerdo? ¿Puedo usarlo en un paciente que no esté embarazada? Claro, en cualquier paciente pudiera usar. Más yo que tengo que saber que también me va a disminuir atención, me va a dar un poco de sueño, porque voy a bajarle noradrenalina. ¿A qué otro paciente hipertenso le usarían este grupo de fármaco agonista alfa-2, sabiendo que le van a bajar noradrenalina? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Paciente ansioso? Sí, señora. ¿Quién habló? Apellido. Marina, Sánchez. o nombre. Sánchez. Ok, Marina, me encanta. En paciente hipertenso ansioso. Al hipertenso ansioso le va a venir fantástico. Más al hipertenso ansioso, antes que ser agonista alfa-2, yo bloquearía los receptores beta y vamos a usar un beta bloqueante. Lo vamos a avanzar enseguida. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero hacerles razonar, más que estudiar un fármaco como tal, es analizar qué es lo que tengo yo en ese paciente. Hipertensión, bueno, vamos a bajar presión. Pero además de hipertensión, está embarazada. Además de hipertenso, es ansioso. Además de hipertenso, es depresivo. De acuerdo a eso, yo voy a ir eligiendo mi ramillete de fármacos que tengo para la hipertensión arterial. ¿Se va entendiendo? Me preguntan lo necesario. Voy a ver si tengo más gente para entrar. Ahí los estoy admitiendo. Entran muy tarde. Ya los admití a los que van entrando tarde. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya los admití. Los voy a ir admitiendo cada 15 minutos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir recordando las funciones de cada neurotransmisor del sistema simpático. Si yo hablo de noradrenalina, cuando mi noradrenalina empieza a segregarse, tras que suena mi despertador y me despierto y mi cabeza empieza a mil. ¿Qué día es hoy? ¿Qué tengo que hacer? No me tengo que olvidar de aquello. Y empieza mi estrés del día. ¿El estrés es necesario? Sí. El estrés te mueve, te movió hoy a levantarte, te mueve para ir haciendo cosas y es necesario, sí. Más si yo le pregunto, ¿yo puedo mantener ese grado de estrés? ¿Será prudente que yo lo mantenga todo el día ese grado de estrés? No. Ya, lo importante es tenerlo elevado, su pico, ir bajándolo hacia el final del día y cuando yo lo voy bajando, yo logro disminuir noradrenalina y empieza acetilcolina, tu sistema de la tranquilidad o parasimpático, que es el que va a ayudarte
para que puedas descansar, dormir y tener un sueño reparador. Al día siguiente nuevamente hago otro pico del simpático, voy bajando el simpático y va aumentando el parasimpático hacia el final del día. Eso es lo ideal, porque el estrés es necesario, sí, es lo que te mueve para levantarte, para estudiar, para hacer las cosas e ir obteniendo lo que tú quieres obtener en tu vida, ¿ya? El gran problema, ¿cuál es? Cuando ese sistema simpático se mantiene alto y no logras bajarlo, ya el paciente no duerme, se pone ansioso, tiene insomnio, su sueño no es reparador. ¿Y de qué se queja ese paciente? ¿Por qué viene ese paciente a la consulta? Ayer atendí a un paciente que me dice, doctora, yo soy un hombre saludable, todo está bien, o sea, no tengo una queja, no me duele nada, mi defecación es normal, o sea, todo está normal, pero yo he notado que me levanto cansado. ¿Cuántas veces al día? Antes era, o a la semana, perdón, 2, 3 veces, pero ahora es permanente. Denle un diagnóstico a ese paciente. No le duele nada, no le molesta nada, no hay diarrea, no hay estreñimiento, pero él, aunque duerma 6, 7 horas, siempre se levanta cansado. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué yo voy a pensar si se levanta cansado aunque duerma muchas horas? ¿Podría ser por una deficiencia de tirosina? Ya. En realidad la tirosina va a formar ¿qué? El L-dopa, posteriormente dopamina. ¿Ya? Y si no tuviéramos tirosina, seríamos incapaces de poder sintetizar noradrenalina en el último caso. Ya, la tirosina va a formar a todos, es su precursor. En realidad, noradrenalina ya se agotó. Y es un paciente que ha tenido un estrés muy alto y su noradrenalina lo ha tenido a lo largo de su vida alto, alto, alto. No lograba bajarla y activar el parasimpático. Antes se le decía, es un sulmenage, como que trabajaste tanto y se agotó ya tu cerebro, tu cuerpo y vives cansado. Y te hacían la cura del sueño, te internaban 3 días y te dopan, que todavía lo hacen. Más eso se llama síndrome de fatiga crónica. Ese es su nombre de esa patología. Síndrome de fatiga crónica, haga lo que haga, está cansado. ¿Por qué? Porque quien hace la noradrenalina, la adrenalina, no la noradrenalina, es la glándula suprarrenal. Y la suprarrenal, ¿qué más hace? Tiene 3 capas, la glomerular, la fascicular y la reticular. Ella, además de hacer adrenalina, hace cortisol. Cortisol es mi hormona del estrés. ¿Lo necesito? Sí. Y de pronto este paciente, su cortisol lo ha mantenido muchos años, trabajando muchas horas, descansando poco, y se aseguraba que tenga glucosa, su cortisol, que resuelva las cosas y que tenga energía aunque no duerme. Más esa glándula se agotó, por eso se llama fatiga crónica. ¿Qué va a pasar si mi suprarrenal se agota? Eso no se agota en 2 días ni en 3, ¿no? Es un estrés severo de tiempo. Él era jefe de los militares, ¿no? Este paciente. Ella jubilado, recién jubilado. ¿Qué pasa si yo agoto mi suprarrenal? Mi cortisol ya no se va a producir, se baja. También se baja adrenalina. Y ese paciente no entra en descanso, su sueño es no reparador, aunque ahora tenga las horas para dormir. Y vive cansado. ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahí? ¿Qué puedo hacer? Es un agotamiento de mi glándula suprarrenal, baja el cortisol y baja adrenalina. A ver, díganme todo lo que se les ocurre, aunque sea lo que pase por la cabeza. ¿Qué le dan si está cansado? ¿Qué? Ya saben que ha sido un estrés muy alto durante muchos años de su vida.
Le miden cortisol bajito. Cansado vino a la consulta él. Y él se sonríe porque me dice, pregúnteme lo que quiera, está todo bien, mi corazón está bien, la presión está bien, todo está bien. Por lo menos creo que está bien, no me duele nada, ni una uña. Pero yo me levanto, así duerma 10 horas, doctora, yo estoy cansado. No tengo disposición para hacer las cosas. Cortisol bajo. Profesora, si el cortisol es bajo y la que se agotó es la glándula suprarrenal, lo que tenemos que hacer es darle materia prima para que ella vuelva a funcionar. Y ahí empezamos a dar precursores para que ella vuelva a funcionar. Si este paciente tiene falta de energía, ¿quién es la parte de tu célula que te hace la energía? La mitocondria. Thank you. ¿Y la mitocondria cómo funciona? ¿Quiénes son sus activadores nutricionales o sus cofactores para que ella me pueda hacer energía? Acuérdense un poquito del ciclo de Krebs. ¿De qué depende? ¿Qué utiliza para formar ATP? Además de tus alimentos que has consumido. Primero entran los hidratos de carbono, después la proteína, y si estás en un ayuno prolongado van a entrar tus ácidos grasos si tenés buena beta-oxidación. ¿Quién lo activa? ¿Quiénes son sus activadores? Ahí tenías una citocromo-C oxidasa, magnesio y sus otros cofactores, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B5, vitamina B12. Entonces tienes que darle su materia prima para que esa mitocondria mejore. Enzima Q10, si ustedes recuerdan cadena de electrones en el complejo, no sé si el 2 o el 3, se usa mucho la Q10. Y si la Q10 se depleta, no hay energía, no hay transferencia de electrones para formar ATP para la ATP sintasa. Entonces fíjense a dónde los he llevado. Los he llevado a un paciente que se agotó su glándula suprarrenal, que era la que hacía mucho cortisol, la que hacía adrenalina, y yo tenía disposición para enfrentar lo que venga. Ella se agotó porque la hicieron trabajar mucho. Si hago trabajar mucho a mi páncreas, deja de hacer insulina y entro en diabetes. Si hago trabajar mucho a mis suprarrenales, entro en fatiga crónica. Primero el paciente te dice, a la semana 1 o 2 veces me levanto cansado, haga lo que haga. Después 3, después 4, después todos los días. Cuando es todos los días, que puede entrar en depresión con todo derecho, ya es fatiga crónica. ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces siempre ustedes tienen que intentar pensar siempre por qué nosotros tenemos a ese paciente sin energía. Si tú conversas con él, vas a tener el 80% de la causa. No es lo mismo un paciente que tiene un alto cargo, donde su estrés era severo, a uno que es como más relajado y probablemente lo que tenga es depresión, ¿ok? Que no logró cubrir sus objetivos en la vida, que su entorno no es muy favorable. Empiezas a decir, casado sí, tienes una buena relación con tu esposa. Yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿te volverías a casar con la misma persona? Y ahí no precisas preguntar más nada. Quien se queda calladito, listo, le digo, no me cuente más. Ya yo me doy cuenta que su entorno no es, probablemente su tema es más emocional o más físico. Con unas cuantas preguntas te vas dando cuenta sin entrar en la vida privada del paciente para poder ir ayudando a ese paciente, ¿ok? Entonces con eso quiero que siempre recuerden, noradrenalina me da vigilia y me da alerta. La produce el simpático, ¿ok? Y finalmente también la glándula suprarrenal. Si ella disminuye, paciente con depresión y somnolencia, sí. Más la depresión, la única causa no es la noradrenalina, porque hay depresión con ansiedad, donde ella todavía está alta. Vamos con la adrenalina. Adrenalina yo voy a secretar ahora porque hay un buen estrés y me va a sacar energía de donde no hay. El paciente no desayunó, pero bueno, se levanta y se va a su gimnasio y tiene más energía que todos ustedes juntos. ¿Por qué?
porque esa adrenalina se va a encargar de toda la reserva de glucógeno, que no es más que glucosa almacenada, liberarlos y que el paciente tenga energía. Sin desayuno, pero es que ayer a las 4 de la tarde fue su última comida porque hace ayuno intermitente. Y vos lo ves en el gimnasio y está sonriente y con una energía desbordante. ¿Por qué? Porque él se está gastando el glucógeno que almacenó. ¿Quién almacena glucógeno? El hígado. El hígado se lleva unos 200 gramos en glucógeno. No más, porque no tiene más capacidad. Pero el músculo también. Y si empieza a hacer ahí su elíptica, su gimnasio, va gastándose el glucógeno que hay en el hígado y después con el del músculo. El músculo reserva glucógeno, pero no demasiado. 15 minutos haces una elíptica y ya te gastaste el glucógeno de los músculos. Oh, ¿y ahora qué va a pasar? Estoy en ayuno. Me gasté todo el glucógeno porque yo no comí desde hace muchas horas. Entonces recién le va a dar la orden, si estoy haciendo ejercicio, a los ácidos grasos que entren a ciclo de Krebs y que formen energía. Y voy a entrar en una beta oxidación utilizando mis ácidos grasos como fuente de energía. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer un ayunito prolongado con ejercicio físico. Ah, pero este paciente antes de dormir se comió su chocolate, su Coca-Cola, su hamburguesa con papa frita. ¿Qué va a pasar con toda esa glucosa? Ya él se está durmiendo, se va a almacenar como glucógeno. Y si completa la reserva de glucógeno, va a pasar a triglicéridos, me hace hígado graso, páncreas graso y después me aumenta de peso, porque va a ir rellenando a los adipocitos. ¿Ok? Al día siguiente tiene glucógeno ese paciente para tirar para arriba. ¿Va a usar su ácido graso? No, negativo, porque hay mucha otra reserva de fácil acceso. ¿Quién es de fácil acceso? El glucógeno que has almacenado. ¿Ok? Adrenalina se va a encargar de movilizar ese glucógeno hepático y muscular. Se va a encargar de subirte la presión, de tener un ritmo cardíaco más alto. Y también cuando estoy estresado y rápidamente esa adrenalina se libera, indirectamente estimula la producción de dopamina. ¿Y qué va a hacerme la dopamina? La dopamina me induce creatividad, hace que también yo tenga ciertos grados de atención y que yo me enfoque en algo. Estoy mirando el techo ahorita, pero estoy escuchando a la profesora tratando de enfocarme, ni la estoy viendo y estoy muy cómodo tirado en mi cama. Pero si vas secretando dopamina porque te va interesando la clase, entonces vas haciendo conexión en tus neuronas y vas imaginándote lo que yo hablo. ¿Se entendió? ¿Están liberando dopamina o no? No creo, están dormidos. Doctora, una duda. Sí. En ese caso, ¿hacer actividad física en ayunas es recomendable? Sí. Dos cosas yo pregunto siempre al paciente. No todos somos iguales. Yo le pregunto al paciente, si te dejo sin desayuno, ¿cómo es tu día? Me muero, doctora. Yo sin desayuno no funciono. Hágame hacer ejercicio lo que usted quiera, pero yo necesito desayuno, aunque sea proteína, no carbohidrato. Pero yo si no como algo temprano, yo no funciono. Entonces a ese paciente le tienes que dar desayuno y lo manda a hacer su actividad física. Y si quieres bajar de peso y él está decidido a hacer unas horas de ayuno intermitente, en todo caso, su última comida a 4 de la tarde, más él debe desayunar a las 7, 8 de la mañana, porque si no tu paciente no funciona. ¿De acuerdo? Y lo otro que me pregunto, ¿tu actividad física te activa o te relaja? Me activa, doctora, hágamela en la mañana, si usted desayuna, desayune, pero su última comida a 4 de la tarde. Está el otro que también lo activa y que puede pasar sin el desayuno porque no le pide su cuerpo alimento y no va a producir ni mareo ni nada. A ese le vas a hacer su ayunito y va a hacer su ejercicio físico en ayuna y no le va a bajar la energía porque va a empezar a usar sus ácidos grasos como fuente de energía. Capaz baja energía 2 o 3 días si no estaba acostumbrado a no desayunar, pero dice no, yo lo probé y ando bien.
¿Qué te quiero decir con esto? Que no todos somos iguales, ¿ok? Lo primero es preguntar a tu paciente, ¿podemos suprimir desayuno o cena? No, déjenme sin cena, pero yo desayuno porque no funciona. O no hay problema, yo paso muy bien sin desayunar, mi día es fantástico, incluso a veces tengo hasta más energía, porque desayuno y se me baja la energía, te llenas de glucosa. O sea que siempre tienes que seguir un poquito el ritmo circadiano de tu paciente. Lo mismo con el ejercicio. Al que lo relaja y él es ansioso, déjale su ejercicio por la noche saliendo del trabajo y ese va a dormir bien. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. No hay una regla para todo, para decir no, usted haga en ayuna. Vos ves en el gimnasio, el entrenador le dijo, me va a venir en ayuna, y las veces yo entreno en ayuna, que voy al gimnasio temprano, doctora, ayúdame con esta paciente, claro, les hizo hipoglicemia, se desmayó, terminó vomitando en el baño porque se sintió mal. A ese paciente le tienes que hacer desayunar como él está acostumbrado, le tienes que mejorar los alimentos del desayuno, sí, no lo vas a llenar de carbohidratos refinados, vas a hacer una proteína, hasta que vayas adecuando ese organismo. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Ya, nada es para todos, nada es para todos. Por eso en tu consulta siempre tienes que escuchar a tu paciente, preguntarle su estilo de vida sin hacer ninguna mueca. A ver, coméntame de la mañana hasta la noche entre lo que comes y lo que hace. Esta señora tiene varios niños y trabaja mucho y llega a la casa a final del día, le cuidaron los hijos, ahora ya se hace cargo. Tú le puedes pedir que vaya al gimnasio a esa paciente. ¿Tiene hijos chicos? ¿Estuvo fuera de casa todo el día? No. Tienes que adecuarle algún tipo de ejercicio que lo pueda hacer ella en casa, porque si no le vas a generar más estrés y todo el día no estuvo en casa. Tienes que meterte un poquito con su comida, probablemente más estricta con la comida que con el ejercicio, porque tienes que adecuarte a su realidad. ¿Quedó mejor? Bien, entonces ya saben lo que hace noradrenalina, lo que hace adrenalina como neurotransmisor para saber cuándo subirla o cuándo detectar que está alta en tu paciente. Eso es otro cuento. ¿Y la dopamina? ¿Qué te produce dopamina? Cognición. Yo voy aprendiendo, voy liberando dopamina. Motivación. Vos ves a veces en el ejercicio físico la gente empieza a trabajar un poco cansada, va trabajando su ejercicio físico, va liberando dopamina y ves hasta su facie diferente, ¿no? Llegó como una facie más inexpresiva y en la medida que hace su ejercicio va liberando dopamina y hasta su facie mejora, ¿ok? Motivación, paciente más atento, el aprendizaje depende de dopamina. ¿Qué le dan hoy a los déficits de atención o ustedes cuando quieren meterse toda la materia la noche antes al examen? ¿Qué toman? ¿O qué le damos? Déficit de atención. ¿Qué le damos? A ver, lárguense algo que yo sé que se toman de todo para estudiar, que no es la forma. Neurobimin. Neurobimin es lo de menos, pues, porque neurobimin es un concentrado de azúcar con vitamina B y cafeína. Pero también la cafeína, ¿qué hace? ¿Por qué me despierta? ¿Por qué me hace sentir bien? ¿Por qué me da energía? Porque sube dopamina. Y al subir dopamina, me da bienestar. Yo me siento mejor, se aclaró mi mente, estaba media con sueño y mi cafecito me despierta. Pero dura poco y se baja rápido. Y si dura poco y se baja rápido, ¿qué hago? Volver a tomar otra. Exacto. Y tengo pacientes que toman 8 tazas de café expreso por día. Generalmente los jefes de banco. ¿Por qué? Porque eso lo activa y cada vez dura menos, otro expreso. Y no, doctora, es chiquitito mi café, dice, ¿no? ¿Y es chiquitito de cuál? Le digo, el de la maquinita. Dice, el expreso sí, ese es el más concentrado y el más tóxico. No, sin eso no, yo no funciono.
Más está el otro que si se toma un café no duerme 3 días más o menos, es un acetilador lento, ese es un trastorno en su biotransformación. Las enzimas que lo biotransforman hay muy poquitas en ese cuerpo. Entonces ahí tenemos este paciente con acetilador rápido lento, ese es otro cuento. Pero el café me sube dopamina. ¿Qué más me sube dopamina? Todo lo que genera adicción. Me encantan los jueguitos del internet y me puedo sumergir 10 horas ahí. Si no es que tu madre viene y te saca, ya deja eso, ven a comer, ven a estudiar, ¿qué tienes que hacer? Te sube dopamina. Todo lo que genera adicción te sube, es por subida de dopamina. No, chocolate. Quíteme todo menos mi chocolate. Todo el día chocolate. ¿Por qué? Porque te sube dopamina. Marihuana te sube dopamina y te saca ya hasta de la realidad y te hace ciertos grados de trastornos de la realidad. Tu mundo estaba horrible, te sientes mal, consumes marihuana y ¡fum! Te subió dopamina, te sientes conectado con la vida, con las personas. ¿Por qué? Porque te sube dopamina en exceso y eso sale fuera de la realidad. Cuando ella baja, el paciente se siente peor. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a consumir. Todo lo que genera dopamina en exceso te va a hacer adictogénico. La gente que secreta mucha dopamina haciendo ejercicio físico se vuelven fanáticos y se vuelven buenísimos en lo que hacen porque cada vez van a exigir más a su cuerpo porque les genera bienestar. Más si eso fue en exceso, ya no le va a generar bienestar. ¿Ok? Si generas dopamina cocinando, vas a ser un buen chef. Si generas dopamina estudiando, atendiendo, investigando, vas a ser un buen profesional, un buen médico en este caso. Quien genera dopamina teniendo una relación sexual probablemente se vuelva adicto. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el exceso no es bueno. Difícil es mantener una dopamina alta y automáticamente tu cuerpo va a ir a buscar sustancias que te generen dopamina sin hacer vos esfuerzo. Y ahí vienen las anfetaminas, ahí viene el uso de la marihuana, el uso de la cocaína. ¿Qué hace la cocaína? Inhibe la recaptación de dopamina y de noradrenalina para que te dure más tiempo. Y cada vez eso dura menos. Entonces el cocainómano vuelve a querer consumir porque su síndrome de abstinencia es terrible. ¿Está claro lo que digo? Sí, otra. Ya. Eso metido en su cerebro, ¿ya? Metido en su cerebro. Esa dopamina, hay un libro que se llama Generación Dopamina. Es la generación de gente que les va a tocar atender a ustedes. Léanlo ese libro, está bellísimo. Es una psiquiatra alemana, yo lo tengo, después les mando fotos para el que lo quiera buscar ahí en internet, ¿ya? Y ahí te habla esta psiquiatra de cómo ella atiende adicción a dopamina, adicciones. La palabra adicción ya te está diciendo dopamina alta. Y ahí cada caso te va mostrando cómo el paciente consigue subir su dopamina y después se dan cuenta que son adictos y quieren salir de la adicción y ella trata las adicciones, ¿ya? Es un buen libro. Bien, entonces la dopamina en buena concentración es necesaria, sí. Yo aprendo, yo me enfoco, yo disfruto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un déficit de atención? Metilfenidato es lo que más usan. No, doctora, sin esto no lo mando a mi niño que tiene déficit de atención. Le das el fármaco, le cambias la personalidad. Eso yo lo veo en mis pacientitos con TDAH o con dentro del espectro autista también. La mamá les da y se enfocan en el colegio y aprenden. Pasa el efecto y, ay doctora, todo el fin de semana estuve con él, le dimos su fármaco, dio buen examen, es brillante. Vamos bien ya en la escuela. Pasa el efecto del fármaco y es como que no estudió nada, lamentablemente. Y entonces, como pasa eso, ¿qué pretende hacer la mamá? Darle más fármaco. Y hoy en día tenemos el metilfenidato, que lo vamos a estudiar, de liberación sostenida. Entonces tomas uno solo y se va liberando para 12 horas. ¿Y qué es lo que hay? Ellos inhiben el apetito. Y si inhiben el apetito, el niño o el paciente come o no come. No come. Ya, y se va desnutriendo. Y si le estás aumentando dopamina, ¿duerme o no duerme? No duerme.
no duerme, está ansioso, temblor en las manos, taquicárdico, ansioso. Gracias. Ese es el precio de tomarse algo que me va a subir dopamina. Lo más noble que han dicho es el Neurobimin, ese que sí tiene cafeína, poca, no es tan poquita cantidad, pero de las anfetaminas, no es anfetamina, de los fármacos que suben dopamina es el de menos efectos adversos, llamémoslo así, que si tiende a la taquicardia vas a estar taquicárdico, te puede quitar el sueño, si eres acetilador lento, los efectos de la cafeína van a estar elevados, ¿ok? Muy bien, preguntas hasta ahí. Mucho me detuve acá porque para mí es importante, no es nomás dar un fármaco, sino intentar entender e investigar qué neurotransmisor tiene alto o bajo tu paciente. A partir de ahí, recién puedes razonar por dónde va a ir tu medicación. ¿Queda claro? Bueno, entonces, esto no me voy a detener mucho. Esa adrenalina o noradrenalina se almacena. ¿Tengo un pool ahí listo para usar? Sí. ¿Quién la va a inactivar? Monoaminoxidasa. Eso en el compartimiento granular, en el extragranular, esa noradrenalina tiene su pool móvil, es metabolizada también por la catecol y por la ortometiltransferasa. Ingresa calcio, se va a liberar. O sea que yo necesito primero un potencial de acción. Si no tengo ese potencial de acción, no se va a liberar el calcio, no va a ingresar y las vesículas no van a despolarizarse para liberar. Pero esto es lo normal, su liberación. ¿Sobre qué receptores va a actuar? Alfa. Toda vez que nosotros decimos alfa, siempre es alfa 1. Porque el alfa 2, ¿dónde está? En el presináptico. Y si está en el presináptico, ¿cuál es el efecto cuando yo ocupo de forma agonista el alfa 2? ¿Cuándo él se usa? Para disminuir noradrenalina. Para disminuir liberación, perfecto. ¿Y para qué lo usabas, te acuerdas? A ver quién se acuerda, ¿para qué usábamos estos agonistas alfa 2? Para la ansiedad. Para la ansiedad, ya, pero principalmente para... La embarazada. Embarazada No. y hipertensa. Ahora sí, para hipertensión que cursa con ansiedad y de primera elección en la paciente embarazada que son hipertensas porque son no teratogénicos. No le puedes dar ni un IECA, ni un enalapril, ni un losartán, betabloqueantes, solo los nuevos. ¿Ok? Es una primera elección. Entonces, y los beta 1, beta 2 y beta 3. El beta 1 es cardíaco, el beta 2 en los otros órganos y el beta 3 en tejido adiposo. Ellos están en estudio porque si son los fármacos agonistas del beta 3, probablemente, agonistas no antagonistas, probablemente ellos tienen una acción lipolítica y hacen lipólisis, y si hacen lipólisis el paciente bajaría de peso, ¿ya? Pero todavía no están lanzados los fármacos con beta 3. Acá tenemos una recaptación de la misma neurona. Cuando ya liberó su noradrenalina, va a volver a recaptarse. ¿Qué porcentaje se recapta? Por lo menos un 80%. Si el 80% de la noradrenalina vuelve a la neurona, ¿podemos usar fármacos inhibidores de recaptación? Sí, y van a ser efectivos. Si yo le inhibo la recaptación para que no vuelva la noradrenalina a la neurona, yo voy a aumentar su cantidad en el espacio presináptico. Por lo tanto, mi objetivo va a ser aumentar noradrenalina para elevar una presión, para elevar un estado de ánimo, etc. ¿Ya? Sí van a existir los inhibidores de recaptación, sí, fueron los primeros antidepresivos que tuvimos. Entonces, ¿puedo yo bloquearlos? Sí. ¿Quién lo bloquea la recaptación? Fíjense acá, anfetamina y cocaína. Si yo les pregunto qué mecanismo de acción tienen las anfetaminas y la cocaína, ¿cuál es la respuesta? Inhiben la recaptación. Gracias. Inhibe recaptación de noradrenalina y también de dopamina. Hace que ellas estén en mayor concentración en el espacio sináptico
aumentando su actividad. Fuera de la neurona, algo es también captado, pero más que todo es biotransformado. O sea que el concepto que me queda aquí claro es que el 80% de la noradrenalina es recaptada, vuelve para guardarse nuevamente y volverse a liberar. ¿Quién no era recaptada hasta donde hemos avanzado nosotros en los capítulos del autónomo? Que era biotransformada y no recaptada. La acetilcolina. Acetilcolina era biotransformada por acetilcolinesterasa y ella no vuelve. Ese era un problema. ¿Por qué? Porque la acetilcolina me mejora mi atención y mi memoria y no tengo un inhibidor de recaptación porque ella es biotransformada en el sitio de acción. Sin embargo, estas adrenérgicas sí, noradrenalina vuelve a ser recaptada, serotonina también vuelve a ser recaptada. Bien, su metabolismo entonces, la monoaminoxidasa la tengo dentro de la neurona y fuera de la neurona. En la superficie de la mitocondria abunda, ¿ya? Existe una monoaminoxidasa A y una B, eso ya lo vamos a ir distinguiendo a lo largo del tema. Y la catecol-ortometiltransferasa, esa no está dentro de la neurona, sino fuera de la neurona, ¿ya? También la biotransforma, también. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Vamos a recordar un poquito dónde es que ellas actúan o qué es lo que hacen. Si yo ocupo mi receptor alfa, ¿qué efecto tengo? Estimulación. Si es el músculo liso del vaso, si yo estimulo, hay vasoconstricción, eleva la RPV, eleva presión arterial. ¿Para qué usarían un agonista alfa? Hipertensión. Hipertensión, lo matas, porque si es agonista va a estimular, hay más vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. Hipotensión, dijo. Perdón, está sorda la doctora, sabe que de un lado no escucho, ¿no? Hipotensión sí, más no para cualquier hipotensión. ¿Por qué? Porque vos estás actuando sobre el neurotransmisor que me controla mi presión y una vez lo estimulaste ya no hay vuelta atrás. Ok, en hipotensión. No una hipotensión leve, sino una hipotensión importante. Ya, bueno, seguimos. Alfa, siempre que decimos alfa, es alfa 1. Y si yo soy agonista alfa 2, simplemente esa neurona ya no va a liberar más noradrenalina y al disminuir, pues me va a bajar presión. Uno es hipotensor y el otro es hipertensor, según si es agonista, alfa 1 o alfa 2. Los betas, siempre que decimos beta, es beta 2, a no ser que yo hable a nivel cardíaco. A nivel cardíaco siempre beta 1. Alfa estimula, entonces beta inhibe, excepto en corazón donde hay una estimulación. ¿Para qué usaría un agonista beta cardíaco? Para un paro cardíaco. Porque es estimulante, sí señora. ¿Para qué más? Bradicardia. Y un beta no cardíaco, un beta 2 en bronquio, por ejemplo, ¿qué va a hacer un agonista beta 2 en bronquio? Broncodilatación. Sí, son los broncodilatadores por excelencia, los mejores agonistas adrenérgicos beta 2. ¿Por qué? Porque alfa estimula y beta inhibe. Y si inhibe hay una relajación en músculo liso del bronquio, por eso hay una broncodilatación. Y en el útero grávido, ¿qué hará un agonista beta 2? Disminuye las contracciones uterinas. Muy bien, disminuye frecuencia de contracciones uterinas, útil en una amenaza de parto prematuro, si pasó la semana 20, o amenaza de aborto, si no pasó la semana 20. Muy bien. Y ahí tenemos los efectos. Alfa en músculo liso, alfa en la pupila, alfa corazón es mínimo, alfa 2 son presinápticos. Ojo, las plaquetas tienen también alfa 2, pero el más importante y los adipocitos es el presináptico. Beta 1 cardíaco. Beta 2 en músculo liso, del bronquio, del útero, del vaso. Hay también en el hígado y en el páncreas, eso es interesante. Los
los beta 2 en el hígado estimulan la glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? ¿Cuál es el efecto de una glucogenólisis? Obtener el glucosa a partir del glucógeno. Sí, liberar el glucógeno para liberar glucosa. Entonces ellos hacen hiperglicemia y en el páncreas disminuye la liberación de insulina. Si disminuye la liberación de insulina voy a tener hiperglicemia. Ese es el efecto de los agonistas beta 2. Ya vamos a ir viendo órgano por órgano. Los beta 3 en el adipocito. Esos están todavía en estudio, intentando siempre las fórmulas mágicas para que el paciente baje de peso comiendo y sin hacer ejercicio, ¿no? Eso siempre pretende la industria. No moverlo al paciente y darle la fórmula mágica. No, dice, comiendo y sin hacer ejercicio va bajando de peso. Eso hacen las anfetaminas. Así te dejan muchos efectos adversos también. Y finalmente, estos receptores dopaminérgicos D1 y D2 los vamos a revisar bien a nivel vascular, principalmente a nivel renal. Cuando la dopamina ocupa sus receptores dopaminérgicos renales, hace vasodilatación renal. Si hace vasodilatación renal, estamos aumentando la perfusión renal, protegiendo al riñón porque va a aumentar su caudal plasmático renal. ¿Para qué usarían un agonista dopaminérgico a nivel renal? Cuando perdón, doctora, de que puede ser cuando haya una hipovolemia y yo quiero, no sé, aumentar la perfusión renal para evitar una insuficiencia renal aguda. Me gusta. A ver, vamos a pensar. Tu paciente está en shock. Shock de presión en el piso. Cualquier shock menos el shock hipovolémico que fue por pérdida de líquido, que a veces le metes líquido y va ahí bien. Es un shock cardiogénico, es un shock séptico, es un shock anafiláctico. La palabra shock te dice la presión en el piso. ¿Qué objetivo tengo si tengo un shock? Mi primer objetivo, ¿cuál es? Si tengo la presión en el piso. Subir la presión. ¿Y quién puede subir la presión? ¿A qué órgano le vas a afectar y en qué receptor? Si subo la presión, o sea, para activación del simpático, afectaría al riñón porque hay una contracción de la arteriola aferente, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu objetivo en un shock? ¿Cómo lo saca a tu paciente del shock, excepto el hipovolémico? ¿Qué objetivo tiene? La presión está en el piso. Aumentar la presión. Aumentar presión, profesora. Aumentar presión. ¿Quién es el órgano que va a responder más a la presión? Son los vasos. ¿Y cuál es el receptor que manda para subir la presión? Alfa. ¿Qué vas a usar? Agonista alfa, no negociable. Y si hay agonista alfa, ¿hay vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Ya. Y si hay vasoconstricción, ¿qué le pasa a tu riñoncito? Si hay vasoconstricción, ¿filtra más o filtra menos? Menos. Menos. Disminuye su caudal plasmático y le puedes hacer insuficiencia renal. Gran problema. El paciente lo sacaste del shock y lo dejaste con insuficiencia renal. Más vamos a estudiar un fármaco que se llama dopamina, que ella, con dosis baja, ya hace vasodilatación renal, le vas aumentando la dosis y sí va a tener un efecto alfa y va a subir la presión, va a sacarlo al paciente del shock, protegiendo al riñón. Porque cuando tú ocupas el receptor dopaminérgico renal, solo en el riñón hay vasodilatación, aunque todo tu cuerpo haya vasoconstricción para subir presión. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. A ver, vamos a ver si piensan. Si yo les digo que la adrenalina a dosis alta empieza con A, es efecto alfa, empieza con A. Dosis alta, efecto alfa.
Si yo les digo, háganme, ¿qué efecto va a tener una adrenalina? Viene la ampolla de 1 miligramo en 1 ml con una dilución de 1000. ¿Qué efecto tengo a nivel general en receptores alfa? Vasoconstricción. ¿Te sirve en shock? Sí. ¿Más que le va a pasar al riñón? Vasoconstricción. Y el gran riesgo que si la usas prolongada puedes hacer insuficiencia renal y ya se quedó tu paciente. Pero ¿qué pasa si le das dopamina? Dopamina también va a tener un efecto alfa a una dosis alta, pero desde el inicio la dopamina es agonista dopaminérgico renal y hace vasodilatación renal. ¿Cuál de los dos va a proteger el riñón? Dopamina. Ya. A veces el paciente tiene muerte cerebral y se va apagando ya, va bajando la presión y ese paciente va para un trasplante renal, es un donador. Si ya hay muerte cerebral confirmado y el paciente firmó que es un donante o la familia, ¿qué toca hacer? ¿Vos esperas que el paciente vaya apagándose? Sí. Le van manteniendo la presión o ya no hacen más nada para mantener presión, pero si el órgano que van a extraer es el riñón, se le da solo protección renal y la dopamina, dosis bajita, solo tiene el efecto dopa. Me vasodilata el riñón para asegurarnos que ese riñón siga filtrando bien hasta el momento de su cirugía donde se van a extraer sus riñones. ¿Se entendió? O sea que fíjense que esa dopamina que vamos a estudiar como vasoactiva, voy a tener desde baja dosis un efecto protector renal. Ese es el efecto dopaminérgico. A diferencia de una noradrenalina o de una adrenalina, que solo hacen alfa en todos lados, riñón incluido. En cambio, la dopamina es una vasoactiva que tiene un efecto primero dopaminérgico renal, vasodilatadora o protectora renal. Bien. Acá tenemos esta lámina interesante, los mecanismos de acción de todos los agonistas adrenérgicos. A ver, vamos a ir mirando y razonando y después vamos a entrar a cada uno. ¿Qué es la tirosina? Precursor de la noradrenalina. Es de la dopamina. Un ácido precursor de las catecolaminas, porque es noradrenalina, adrenalina, dopamina. Aminoácidos. ¿Los aminoácidos de dónde vienen? De mi comida. Y antes de tirosina, fenilalanina. La fenilalanina también puede formar tirosina. Es un aminoácido. ¿De dónde viene? De las proteínas de mi comida. Pueden buscar en su celular ahí alimentos ricos en tirosina. A ver, busquen rápidamente alimentos ricos en tirosina. Y si yo sé que ella va a formar noradrenalina, esos alimentos hay que disminuirlos en un hipertenso. De memoria, ¿qué le dice el médico al hipertenso? ¿Qué alimentos tiene que bajar? Los alimentos ricos en sales. Pero nómbramelo. Porque bueno, la sal es otro cuento, ¿no? La sal puede venir solita. Está en mi salero y no es un alimento. Es un mineral. ¿Qué alimento? La soya. No, la soya le saca ¿qué se llama? Al paciente hipotiroideo en realidad porque le va a trastocar a su tiroperoxidasa. Nómbrenme alimento que el médico le dijo al hipertenso que no coma. Va a bajar la sal, le pone de primero, pues, ¿no? Que su salero baje. Ok, que le den en lugar de cloruro de sodio, cloruro de potasio, que el potasio también da un sabor saladito, pero no sube la presión, al contrario. Alimentos quiero, ricos en tirosina, busquen rapidito. ¿Productos lácteos? Carne roja. Carne roja, semillas. No, se están aplazando. Déjenle la carne nomás, pobre hipertenso. Yo puedo comerme un bife sin sal y no me va a hacer daño. Busquen alimentos ricos en tirosina. ¿El queso? El queso. ¿Qué más? Va a comer queso, pero muy chiquitito. Aguacate. ¿Ah? Un majadito de char, que por ejemplo no es lo mismo que un majadito que no le has puesto casi sal. ¿Qué más? Los embutidos son
altos en tirosina. ¿Qué más? El vino tiene harta tirosina también. ¿Qué más? ¿Atún? El atún va a tener buena concentración de sal porque además es un conservante, embutidos, enlatados, pepinillos, aceitunas, queso. Todo eso es rico en tirosina. ¿Ya? Entonces, alimentos ricos en tirosina, ¿para qué? Para que no tengamos tanta materia prima. Y si tu paciente está deprimido y quieres aumentarle dopamina y noradrenalina, y deprimido, hipotenso, no quiere levantarse de la cama, ¿aumentas alimentos ricos en tirosina o lo disminuyes? ¿Qué busca ese paciente para tratar? El cuerpo siempre te pide lo que le falta. ¿Qué busca ese paciente depresivo para sentirse un poquito mejor? Chocolate. Chocolate, café, dulce. Ok. Va a buscar carbohidrato dulce. Y el que es hipotenso, carbohidrato salado. Carbohidrato salado que es una empanada frita. Es un carbohidrato, sí, pero saladito. Mi cuerpo me pide salado, dice el hipotenso, es así. Aunque sea, se pone sal debajo de la lengua y se siente mejor. Eso es automático, ¿ya? Bien, entonces esa tirosina va a llegar a formar noradrenalina. Yo voy moviendo mi cursor, ¿eso se ve, no? Se ve. Ya, perfecto. Ya. Vamos liberando noradrenalina entonces, y esa noradrenalina ocupa el receptor alfa y ocupa el receptor beta. Vamos a empezar por ahí. Tengo fármaco agonista alfa, sí. ¿Qué van a hacer? Subir la presión. Y un antagonista alfa la va a disminuir. Receptor beta, ¿qué voy a estudiar? Agonistas beta van a ser broncodilatadores, tocolíticos, porque disminuyen la frecuencia de contracciones uterinas, pero tengo un bloqueador del beta, un beta bloqueante. Aquí están los fármacos agonistas y antagonistas. Solo vamos a ir razonando, vamos a avanzar cada uno. Si yo lo bloqueo, aumenta frecuencia de contracciones uterinas. Esa noradrenalina vuelve a ser recaptada. Vuelve a ser recaptada. Aquí está recaptada. Vuelve a ser recaptada. El 80%, dijimos 20% lo perdemos por biotransformación en el espacio sináptico. Si ella vuelve a ser recaptada, ¿qué puedo hacer? Puedo bloquear su recaptación. Si bloqueo su recaptación, se queda más tiempo aquí actuando. Y ahí me aumenta noradrenalina y también dopamina. Bien, otros fármacos que pueden hacer. Cuando hay mucha noradrenalina, ocupa este receptor alfa 2 y le dice ya no liberes más. Bloquea o inhibe su liberación. Entonces ese paciente va a liberar menos noradrenalina, usado en ansiedad, en hipertensión. Como ansiolíticos hay otros superiores. No lo voy a usar solo en ansiedad, sí en el hipertenso ansioso, ¿ya? Bien, ¿qué más? Así como hay agonistas alfa 2, también hay antagonistas alfa 2, bloquean acá y va a haber más liberación de noradrenalina. ¿Qué más podemos hacer? Fármacos que inhiban monoaminoxidasa. Si yo inhibo monoaminoxidasa, no hay quien la biotransforme a la noradrenalina y ella aumenta su producción. Y finalmente esta reserpina, que no la usamos básicamente como fármaco, inhibe la liberación en noradrenalina. ¿Ya? Entonces en esta gráfica es muy interesante ver cómo yo puedo ser agonista del postsináptico, agonista del presináptico, antagonista del postsináptico o inhibir su recaptación o inhibir su formación. Si yo bloqueo con una alfa-metiltirosina, inhibo para que no se forme esto. Entonces va a disminuir también noradrenalina. Con eso lo que vamos a aprender siempre es básicamente a saber qué hace cada uno de ellos para saber si el fármaco es agonista o antagonista, yo deducir qué es lo que va a producirse, ¿ya? Vamos a hacer un break de 7 minutos, por favor. Voy a calentarme más agua para mi matecito, que lo estoy disfrutando dándoles la clase, ¿ya? Son las 8:18, a las 8:25 estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro fármaco? Muchos de ellos van a ser agonistas, ocupo receptor alfa, receptor beta o alfa 2. Otros lo que van a hacer es bloquear receptor alfa o receptor beta o inhibir la recaptación sobre los receptores alfa.
¿cómo vamos a clasificar nuestro fármaco? Vamos a tener 5 grupos en fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco o es alfa o es beta y son acciones opuestas. Entonces acá empezamos con las catecolaminas. A ella más me gusta llamarle vasoactiva. ¿Por qué? Porque tienen una acción fundamental sobre los receptores del vaso. Receptores alfa principalmente. Bien, entonces las catecolaminas o vasoactivas vamos a estudiar a la adrenalina, que la tenemos en ampolla de 1 miligramo en 1 ml, la noradrenalina, que viene también en ampollas con 8 miligramitos, dopamina. Este fármaco es fantástico y ella va a tener, vienen las ampollas de 200 miligramos, ya es una ampolla grande, es un frasco ampolla, la dopamina, con efectos interesantes porque voy a tener desde un efecto dopa, aumento dosis, voy a tener beta, mantengo el dopa, aumento dosis, se mantiene el dopa, se mantiene el beta y empieza el alfa. Y finalmente una dosis muy alta, solo va a ser alfa y pierdo el efecto dopa y se mantiene un poquito el efecto beta cardíaco. ¿Ok? Es un fármaco bastante interesante, lo vamos a ver uno por uno. Esas son mis vasoactivas. Luego de esa vemos solo alfa agonista. Si yo hablo de alfa agonista, pues mi órgano de preferencia es el vaso. Vaso, si es estimulante, es agonista, vasoconstrictores. Eso los hay de acción sistémica. ¿Por qué acción sistémica? Porque yo voy a ingerir el fármaco o lo administro por otra vía, pero llega a circulación sistémica. Mientras que hay los agonistas alfa, solo acción tópica o local, como es una gotita nasal o una gota, un colirio oftálmico. Yo voy a estimular, voy a hacer vasoconstricción. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando hay congestión ocular, que hay vasodilatación para poner en un ojo rojo a un ojo menos rojo. Más ya lo vamos a ver que tiene sus efectos adversos importantísimos. No es que se lo pueda usar alegremente como lo prescriben o lo entregan, lo dispensan en una farmacia o el paciente va y lo pide. Luego agonistas alfa 2. Si yo soy agonista alfa 2, voy a disminuir la liberación de noradrenalina. Al disminuir la liberación de noradrenalina, entonces mi presión va a disminuirse. Luego tenemos agonistas beta adrenérgicos. Por excelencia, relajan, broncodilatadores, tocolíticos, con otros efectos también adversos. Y los de acción mixta, esos son interesantes porque son alfa y beta y ahí vamos a estudiar nuestras anfetaminas. Bien, entonces vamos a empezar. Vasoactiva, agonistas alfa 2, agonistas beta y los de acción mixta. Nuestras catecolaminas, ¿a quiénes vamos a estudiar? Son mis vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobuta. Isoprenalina no la usamos, es interesante. ¿Qué significa la palabra iso? En química, iso es igual a acción alfa que una acción beta. Normalmente no la utilizamos, ¿ya? Y empezamos a nuestra adrenalina. Preguntas hasta aquí. ¿Ni una pregunta? Bien, empezamos con nuestra adrenalina. Yo les decía que 1 miligramito tengo en 1 ml. En ese ml, la adrenalina es extremadamente efectiva. Aquí sí me gusta usar la palabra potencia. Potente, ¿qué significa? Que su poder vasoconstrictor es muy alto. Es por ello que en la ampolla ya viene una dilución 1 en 1000. Ya esa es su dilución. Ahí tengo 1 miligramo, pero ese miligramo está bien diluidito y la dilución es 1 en 1000, ¿ya? Profesora, es chiquitita la adrenalina. ¿Qué se debe hacer para que ese efecto vasoconstrictor, que es tan potente, no sea tóxico ni dañino? ¿Y qué se puede hacer para manejar mejor las dosis? Lo que se hace con la adrenalina es una solución decimal. ¿Qué es una solución decimal? Yo tengo 1 miligramo en 1 ml. Solución decimal es llevarlo a 10.
¿Qué significa? Que si yo tengo 1 ml, voy a aumentar 9 ml de solución fisiológica. Y voy a tener el mismo miligramo que tenía en 1 ml, lo voy a tener en 10. Y me es mucho más fácil dosificar al paciente. A eso se llama solución decimal. ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Qué es solución decimal? Llevar a 10 ml. Entonces, algo que yo tengo en 1 ml le aumento 9 y tengo el mismo miligramo, pero ya no en 1 ml, sino en 10. ¿Para qué me sirve? Para que sea más fácil la dosificación. Apáguenme esos microfonitos, los que no están atendiendo. Entonces, bien. Con eso yo hago una solución decimal. ¿Qué mecanismo de acción tengo con adrenalina? Si yo me pongo a pensar, adrenalina en mi organismo ocupa receptores alfa y también beta, y el efecto es opuesto. Si alfa estimula, beta inhibe. Y acá la adrenalina es dosis dependiente. ¿Qué significa? Y acá siempre les enseño una lemotecnia a mis alumnos. Dosis baja empieza con la palabra B. El efecto es beta. Adrenalina a dosis baja, efecto beta. ¿Qué órgano tiene por excelencia receptores beta que manden en mi organismo? ¿El corazón? Ya, ¿y qué efecto voy a tener a nivel cardíaco? Taquicardia. Taquicardia. ¿Y para qué lo usaría? Es un fármaco muy activo y de emergencia. En estados de bradicardia severa. Exacto, bradicardia extrema o en una parada cardíaca. ¿Ok? Porque vas a estimular el corazón. Muy bien, que el que hable me va a decir su apellido por delante, ¿ya? Y además del corazón, ¿qué otro órgano importante tiene receptores beta? ¿Bronquio? Bronquio. Y va a producir una broncodilatación. Mi paciente está con asma bronquial. ¿Le voy a dar adrenalina? No. Voy a usar primero un agonista beta 2 mayor a beta 1. Probablemente lo combino con un antimuscarínico. Probablemente uso un glucocorticoide también. Si con todo eso no mejora, recién voy a usar adrenalina, que lo puedo usar incluso en inhalación. O subcutáneo bajita dosis, el efecto es beta. Esas son las dos indicaciones de oro de una adrenalina a baja dosis. Bradicardia severa, parada cardíaca o un broncoespasmo. Pudiéramos ponerle apellido a ese broncoespasmo, que no se ha podido revertir con otro fármaco de menor toxicidad. ¿Ok? Porque estos son fármacos bastante efectivos y sería como mi última línea para un broncoespasmo refractario al uso de la medicación usual. Bien. Profesora, ¿qué es baja dosis? 0,01 a 0,1 microgramos kilominuto. ¿Y cómo yo voy a dosificar kilominuto? Kilo de acuerdo al peso del paciente, pero minuto significa que yo tengo que tener una bomba de infusión. La bomba de infusión, yo le digo cuántas gotitas ella tiene que liberar por minuto o por hora o por segundo. Ya vamos a ver en la práctica. Y yo tengo que hacer una dilución a esa noradrenalina que es chiquitita su ampolla. Yo la diluyo. Vamos a aprender a hacer diluciones. La voy a diluir y le voy a decir a la máquina de esa dilución, mándeme 1 gota, 2 gotas, 3 gotas por minuto según lo que yo precise. ¿De acuerdo? O sea que para todas las vasoactivas endovenosas siempre usamos bomba de infusión. No usamos el equipito del suero que yo con mi mano voy modulando, que se llama el goteo, más goteo, menos goteo, a ojo, ¿verdad? Las licenciadas son fantásticas, a ojo te dicen 10 gotitas, 12 gotitas, pero eso no es perfecto.
Entonces, para todas las vasoactivas siempre vamos a usar las bombas de infusión. Esa es una dosis básicamente baja. ¿Hasta cuánto es una dosis baja? Hasta 0,1 microgramos kilo minuto. Si mi ampolla tenía 1 miligramo, 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. O sea que en 1 ml yo tengo 1000 microgramos. Yo tengo que saber cuántos microgramos necesito para el peso de mi paciente, para saber cuántos ml voy a utilizar. ¿De acuerdo? Eso es mediante una bomba de infusión. Eso es dosis baja. El efecto predominantemente beta, para corazón y para bronquio. Listo. Pero si yo uso una dosis alta, mayor de 0,1 microgramos kilo minuto, esa dosis alta, ¿con qué letra empieza la palabra alta? A. Entonces la dosis es alfa. ¿Qué órgano por excelencia responde a los receptores alfa? ¿Quién tiene el tono alfa? Los vasos. El vaso. ¿Y qué va a producir en los vasos? Vasoconstricción. ¿Y eso qué le hace a la presión? La sube. ¿Para qué usarían siempre situaciones de emergencia? Para shock. Exacto, una hipotensión marcada, eso se llama shock, excepto el hipovolémico, que lo que tiene que hacer es meter líquido, lo repito siempre. La palabra shock, presión en el piso. Uso vasoactiva. Acá yo voy a usar una adrenalina. Voy a hacer una vasoconstricción arriba de 0,1 microgramos kilo minuto. Más esa vasoconstricción es en todos los vasos. ¿Qué riesgo corro? ¿Voy a subir la presión? Sí. A veces te dice tu paciente está choqueado, a la familia se le dice no, está choqueado, estoy usando, ni entiende nada la familia, pero los médicos a veces les habla así, un fármaco para subirle la presión, pero corro el riesgo de dañar ¿a quién? Al riñón. Señor, va a haber una vasoconstricción renal y a veces lo sacas al paciente, pero queda con insuficiencia renal, gran problema. Ok, ese es los mecanismos de acción de adrenalina. La tenemos de 1 miligramo en 1 ml. 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Dosis baja, efecto beta. Dosis alta, efecto alfa. ¿Ya? Entonces, sus principales indicaciones son casos de emergencia donde hay un broncoespasmo refractario, repito, a todos los anteriores fármacos que son menos tóxicos. Luego, en glaucoma eso se usa tópico local, solo lo va a usar el oftalmólogo, por favor, ¿ya? Solo lo va a usar el oftalmólogo en glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? En glaucoma de ángulo cerrado, se cursa con dolor y ceguera y es agudo. En glaucoma de ángulo abierto, de preferencia ya hemos estudiado algunos fármacos. ¿Quién se acuerda que usábamos en glaucoma? Pilocarpina. Pilocarpina. Y uno de semivida más larga. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? De la pilocarpina y de estos otros de semivida más larga. Favorecer al drenaje del Isoflurato, dice creo. Ya, ecotiofato, isoflurato, inhibidores de acetilcolinesterasa, irreversible, pilocarpina, agonistas muscarínicos de acción directa. Hasta ahorita hemos estudiado esos dos. El que falta son los beta bloqueantes, como el timolol. Bien, entonces esta adrenalina sí se usa en glaucoma de ángulo cerrado en emergencia. En un shock anafiláctico, excepto el shock hipovolémico. Sí, señora, excepto el shock hipovolémico. Anestésicos locales, ¿para qué le pondría yo con un anestésico local? Lo usan a veces los oftalmólogos, iba a decir los odontólogos, cuando van a pincharte su anestésico, que es la bupivacaína, lo que usan, ¿no? Antes usaban lidocaína, ahora creo que es la roxicaína. ¿Para qué le pondrían un toquecín de muy baja dosis?
de adrenalina? Porque el anestésico local, desde una lidocaína, le colocan en tu encía para adormecer y poder trabajar. Él es de semivida corta, incluso en el sitio de acción ya se empieza a biotransformar y desaparece y otra vez el dolor y otra vez tendrían que pincharte. Si pones adrenalina a dosis muy baja, hace vasoconstricción, efecto alfa. No, a dosis no tan baja en realidad. Hace un efecto alfa y si hay vasoconstricción, ella se metaboliza más rápida o más lenta. Más lenta. Ok, se va a biotransformar más lenta y el efecto del anestésico local va a durar más. ¿A qué paciente no le debieran poner adrenalina el oftalmólogo? El odontólogo, perdón. Porque algo se puede pasar a circulación sistémica. A pacientes con hipertensión. Exacto, paciente hipertenso. En ellos está contraindicado o usa nomás un anestésico local de preferencia de acción larga. Preguntas hasta aquí. Bien. Aquí sí vemos un poquito de farmacocinética en adrenalina. Su inicio de acción es rápido, por eso es de uso en emergencia, ¿ok? Pregunta, y tenemos un paciente con una parada cardíaca, profesora, lo pillaron en la calle o nos hizo la parada cardíaca, se va a hacer reanimación, ¿por qué vía coloco la adrenalina? Pregunta, por la vía que puedan, todavía no está canalizado, está alguien canalizando, otros hacen la maniobra de reanimación cardiovascular. Si lo han intubado el paciente porque era un paro respiratorio, probablemente puedes meter por el tubo endotraqueal adrenalina, sí. Puedes poner subcutáneo, sí. Puedes poner intracardíaco, sí. Puedes poner endovenoso si tienes vías, sí. ¿Qué estoy diciendo? Que la adrenalina se puede usar por todas las vías, ¿ok? Ahí es un fármaco de emergencia y puedes usar cualquier vía. Ella inicia su acción rápida, más es de corta duración. Si es de corta duración es porque se biotransforma muy rápido. La adrenalina que tú coloques, ¿quiénes son las enzimas que la van a biotransformar? Vamos, lo tienen enfrente. La monoaminoxidasa. Y la catecol-ortometiltransferasa, que son las enzimas que biotransforman a la adrenalina que tú encuentras a nivel normal sin ingerir fármacos, porque es quien me biotransforma mi propia noradrenalina. ¿Está claro? Esa es la biotransformación y es rapidísima, por eso su semivida de la adrenalina es corta. ¿Por dónde se va a eliminar? Sus metabolitos, que generalmente ya son inactivados, se va a eliminar por el riñón. Son inactivados. Es muy difícil que yo tenga que hacer un ajuste de dosis a la adrenalina porque ella se biotransforma casi en el lugar de acción y lo que se elimina por el riñón ya son metabolitos inactivos. Si son inactivos y hay insuficiencia renal, va a esperar su turno para irse, pero no va a tener más efecto farmacológico porque ese metabolito es inactivo. Bien, en efectos adversos, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que ella puede hacer una vasoconstricción muy alta y puede hacer una hemorragia cerebral por vasoconstricción. Puede dar arritmia, sí, porque va perdiendo su selectividad alfa, digamos, que es la que yo quiero, y la beta se mantiene. Si se mantiene la beta, aumenta las 4 propiedades y puede hacer arritmias, más la hipertensión que puede provocar si la dosis fue muy alta. Bien, ¿con quién va a tener interacción? ¿Qué ocurre si le doy a un hipertiroideo? ¿Cuál es la clínica qué manifiesta un paciente con hipertiroidismo? ¿Y qué pasaría si en él estoy usando adrenalina por un shock, por una parada cardíaca?
¿Cuál es la clínica del hipertiroideo? Él es ansioso. Es lo de menos. Dime clínica, ¿cómo llega ese paciente? ¿Cómo te das cuenta que puede ser un hipertiroideo? Tiene exoftálmicos. Ya, es lo de menos el exoftálmico. Siga. Un metabolismo rápido, doctora. Se va a encontrar delgado. Ya, es lo de menos. Quiero cosas de emergencia. Con Porque, temblor. bueno, yo estoy más delgada, estoy feliz porque estoy delgada. Mi ojo se ve un poquito- Presión alta, Ojos hinchados, doctora. sudoración alta, creo. Eso, taquicárdico, eso te llama la atención, que yo baje de peso, feliz está el paciente, peor si era gordito. Que los ojos están un poquito más brotaditos, capaz ni los ve él todavía, alguien se lo puede notar, pero no sería un gran problema. El problema que te va a llevar a una emergencia es la taquicardia, es la hipertensión, ese dolor de cabeza por la hipertensión probablemente, sudoroso, temblor fino, insomnio. El paciente está extremadamente alterado. Eso me llama la atención. ¿Ya? Ese es un hipotiroidismo importante no compensado. Taquicárdico, hipertenso, sudoroso, con insomnio. Puede haber alteraciones mentales un poquito por esa estimulación permanente. ¿Y qué pasa si le das adrenalina dosis alfa? Va a aumentar mucho la presión. Claro, va a ser una crisis hipertensiva. Por eso la interacción importante es una interacción sumativa. Ya en los dos ahí pueden llevar a una hipertensión severa. Y con la cocaína, ¿quién se recuerda el mecanismo de acción de la cocaína? Inhibir la recaptación ¿De quién? de la ¿De la? dopamina y noradrenalina. Sí, de la noradrenalina y también de la dopamina. Entonces el efecto también es sumativo. Acá un poquito para ir repasando farmacocinética. En administración yo le dije por todas las vías. Es una vía de emergencia. Nunca se me va a ocurrir por vía oral en una emergencia, ¿verdad? Más si se diera por vía oral, ella se biotransforma rápido a nivel de estómago, se destruye y no se absorbe. O sea que no se administra por vía oral. Todas las otras vías son útiles. En la vía subcutánea, ¿por qué dice limitada? Porque no puedo poner grandes concentraciones en una vía subcutánea, nunca más de 3 ml, que 3 ml es harto. ¿Ya? Intramuscular puedo colocar, pero en el lugar puede hacer mucha vasoconstricción y no va a liberarse el fármaco, sino se va a quedar en ese lugar. Y si hay mucha vasoconstricción en el lugar, no va a llegar oxígeno y puede hacer áreas de necrosis. O sea que la vía oral no la voy a usar, la vía subcutánea la uso, pero para cantidades no muy altas. Y la vía intramuscular bastante limitada también, porque puede hacer una vasoconstricción in situ muy alta. La vía inhalatoria es una buena vía para administrar si lo que yo tengo es un broncoespasmo. Si lo que tengo es una parada cardíaca, no se me va a ocurrir hacerla por inhalación porque no va a llegar mucha concentración a sangre. Sí, para un broncoespasmo severo. Bien, o sea que en vías de administración inhalatoria, si es por broncoespasmo, intramuscular corro el riesgo de necrosis, subcutánea poca dosis y en vía oral no se administra. Bien, luego en su distribución, ella llega para todos lados, ya llega para todos lados y en distribución siempre revisamos si atraviesa o no placenta. Yo alguna vez les di una tarea para que ustedes busquen los fármacos que atraviesan y los que no atraviesan placenta. Pues este atraviesa la placenta y si la mamá está dando de mamar, se excreta por leche materna, ¿ya? A los órganos llega a todos. Barrera hematoencefálica no alcanza. No alcanza barrera hematoencefálica excepto que esté hiperpermeable. Luego en su biotransformación ni siquiera llega a las enzimas hepáticas, sino que es biotransformada
por todas las enzimas que nos suelen biotransformar nuestras catecolaminas, como es la monoaminoxidasa, catecolortometiltransferasa en el espacio sináptico, pero adrenalina principalmente por la MAO. Y su eliminación es por el riñón, metabolitos inactivos. O sea que si hay insuficiencia renal, no me va a aumentar la dosis, sino de los metabolitos inactivos. Preguntas hasta ahí de adrenalina. ¿Se están durmiendo ya? No, doctora. ¿No? ¿Cómo será? Bueno, vamos a avanzar noradrenalina y ahí creo que lo voy a dejar porque en el otro tengo que hacer las diluciones y es como más práctico, ¿ya? Noradrenalina. La noradrenalina en Bolivia no tenía registro sanitario, es decir, que nadie lo traía, sino que venía un poco de contrabando, y es muy utilizada cuando yo necesito de preferencia un efecto alfa sin casi tener el efecto beta, que sí lo va a tener adrenalina. Adrenalina dosis baja, efecto beta, y ese beta cardíaco se mantiene y después toma el alfa, dosis alta. O sea que me va a subir la presión, pero ¿a qué precio? Aumentar mi frecuencia cardíaca o las 4 propiedades. En noradrenalina, sin embargo, el efecto acá es casi alfa. Entonces, ¿por qué va a ser importante? A ver, quiero que pensemos. Este paciente ha sido operado del corazón, hizo una revascularización cardíaca, le hicieron unos bypass. Y para hacer el bypass se hace circulación extracorpórea. ¿Qué es eso? La sangre del paciente va a una máquina a oxigenarse porque hacen un clampeo para que no llegue la sangre al corazón y el cirujano pueda hacer sus puentes tranquilos sin que el corazón trabaje. Entonces, toda esa sangre va a una máquina que hace de oxigenación, que se llama circulación extracorpórea. Y ya el cirujano, en los más avesados, lo hace muy rápido su puente de una zona donde hay buena irrigación hacia la zona de necrosis del infarto. Hasta ahí llega el puente para que esta nueva arteria, que va a simular una coronaria, que no necesariamente va a ser coronaria, le lleve sangre. Terminó de hacer su puente. Ahora lo que vamos a hacer es que esta sangre que iba a la máquina vuelva ya al corazón y todo empieza a funcionar. Cuando eso ocurre, es muy usual que la presión del paciente baje mucho, hipotensión, casi entrando en shock. Al corazón lo reanima y vuelve a funcionar en el mejor de los casos, ¿verdad? Vuelve a funcionar ese corazón y él va bien, pero la sangre que le llega es poca porque estoy en vasodilatación. ¿Qué pasaría si para esa vasodilatación yo uso una adrenalina a dosis alta? ¿Qué efectos yo voy a tener ahí? Adrenalina a dosis alta, lo acabamos de avanzar. Vasoconstricción. Voy a tener vasoconstricción, que es lo que yo quiero. ¿Y qué más va a haber? Daño renal. Además de daño renal, el otro efecto, además del alfa, beta, y va a estar taquicárdico, le va a aumentar frecuencia. Y yo no puedo aumentarle frecuencia a este paciente, está recién operado, ahí tiene su puentecito, y más bien quiero protegerlo y que no se dispare la frecuencia. Eso con la adrenalina sí lo hago. Pero ¿y la noradrenalina lo hace o no lo hace? La noradrenalina, el efecto es alfa, chicos. Entonces le va a subir la presión sin básicamente modificar la función cardíaca, las propiedades cardíacas. Lo deja tranquilo al corazón sin estimularlo y lo que vas a aumentar es la presión arterial porque tu paciente se está choqueando, su presión está muy baja. Esa es la diferencia entre adrenalina y noradrenalina. ¿Se entendió?
Ya. Esto lo necesito explicar en la pizarra. Bueno, hemos hecho 2 horitas de clase, hemos avanzado un poquito. Lean un poquito y ya seguimos la siguiente. El otro miércoles es feriado, ¿no? Es día del trabajo. Qué barbaridad. Será para el otro sábado, pero el otro sábado yo tengo que tomar examen a ustedes no negociable. Desde las 7 de la mañana va a empezar su examen, que hoy no me dejaron ir presencial porque hay que respetar las disposiciones de la universidad. Bueno, vayan repasando hasta preguntar para el otro sábado y nada, iremos haciendo lo que se puede. ¿Con placa motora más también, doctora? Sí, los relajantes neuromusculares ya los avanzamos. Esto no les voy a tomar en examen adrenérgico. Voy a tomar el examen para el otro sábado desde temprano, desde las 7 de la mañana, y ya si terminamos con todo, sí, me va a llevar toda la mañana a tomarles su primera evaluación, es oral, no negociable, así tengan otra materia, yo estoy tomando toda la mañana, así que nadie puede decirme que no va a dar examen, ¿ok? Tienen que ir acumulando notas prácticas y veo que tenemos pocas. Y yo tengo un congreso en mayo y otro en junio. O sea que tengo 2 sábados sacrificados y vamos a ver si ahí recupero un viernes a la noche y ya yo les aviso, ¿ya? Bueno, vamos a dejar aquí porque necesito mi pizarra y necesito para poder seguir avanzando. Ya hemos hecho 2 horitas de clase. Les veo tras que se pueda, ¿está bien?